Yo estoy grabando y cuando queráis. Bueno, comenzamos. Bienvenido también a. Thank you, Mike. Gracias, George. Como sabéis, George está en Denver. Y Mike, where are you from, Michael? Pennsylvania. En Pensilvania. Pues nada, os dejo. George va a hacer la traducción de Mike. Y cuando quieras. Bueno, adelante. Buenas tardes, noches, no sé exactamente qué horas tienen allá en Madrid, pero es un gusto de estar con ustedes y hoy les voy a presentar sobre TwinBasic Mike Wolfe y dejo a Mike que hable un poquito de él antes de que empiece la presentación. Mike, do you want to go ahead and introduce yourself and I'll translate? Sure. Good evening. My name is Mike Wolfe. I'm a Microsoft Access MVP, and I'll be presenting TwinBasic this evening. Buenas tardes, me llamo Mike Wolfe, soy MVP en Access y les voy a presentar sobre TwinBasic. And I also write daily articles about Access, VBA, and TwinBasic at nolongerset.com. También diariamente tengo artículos publicados en el site nolongerset.com. Está la dirección en la pantalla. Okay. Gracias, Juanjo. Gracias, George. Let's get started. Okay, what is TwinBasic? ¿Qué es TwinBasic? Do an overview of TwinBasic, progress update, how to use TwinBasic. We'll cover the roadmap and licensing. So what is TwinBasic? It's a fully compiled language, which means that you can write standalone executable programs. TwinBasic es un lenguaje completamente compilado, que quiere decir que pueden programar aplicaciones ejecutables. It's 100% backwards compatible with both VBA and VB6. The 100% is important because if anybody's tried using VB.NET, that was about 70% backwards compatible with VBA. And there's a big difference between 100% and 70 or 80%. The goal is you will be able to copy and paste VBA code into TwinBasic and it will run as is. Es importante lo del 100% de compatibilidad con las versiones anteriores de VBA y VB6. Por ejemplo, si han algunos de ustedes utilizado VB.NET, con este lenguaje la compatibilidad era solamente de 60 a 70%. Y aquí se puede copiar y código de VBA y ponerlo en TwinBasic sin ningún problema. It also includes many new language features, and I've listed some of them here. Generics, class constructors, return syntax, better Unicode support. I'll let George read through that list. También tiene nuevas funciones del lenguaje que le dan una potencia mayor al VBA. Variables no definidas, constructores de clases, return en la sintaxis, mayor y mejor soporte para Unicode, sobrecarga, cortocircuito con and, also, or else. Entonces es un lenguaje avanzado. I won't go into a lot of detail about some of these new language features. Juanjo presented, there's about a 90-minute YouTube video
where Juanjo went into a lot of the detail, and it's in Spanish, of course. So that would be a great, if you haven't seen that already, that I would recommend that you view that. No voy a hablar mucho de los detalles aquí porque Juanjo tiene una muy buena presentación en YouTube en español que habla de forma completa sobre esas funciones del lenguaje. Les recomiendo que lo vean. Gracias. So here's a visual demonstration of the compatibility among these three languages. Aquí tienen una demostración visual de la compatibilidad entre los tres lenguajes. So this red circle is all the language features in VBA and VB6. They're basically the same language. En rojo la funcionalidad del VBA, VB6. And then this is VB.net, which adds a lot of new language features. And there's a lot of overlap with VBA, but it's not 100% compatible. Aquí ven VB.net. Ha añadido bastantes funciones de lenguaje, pero como ven, no hay una compatibilidad perfecta. And here's TwinBasic, which you see is a complete overlap of VBA. It also has a lot of the same language features as VB.net, and it's also going to be introducing some features that are not even available in VB.net. Y aquí en el rojo oscuro tienen a TwinBasic, que tiene todas las funciones del VBA, bastante de lo que tiene VB.net y también funciones que no están ni en VBA ni en VB.net. Here's an update on the progress of the project. So far, the pure code is about 99% complete. And aquí forms, tienes, go ahead, Mike, sorry. And forms are about 80% complete. El estado actual del lenguaje, el código, está en 99% completado y los formularios, o sea, el interfaz de usuario está en más o menos 80% completado. You can create custom form controls via inheritance. Se puede crear control de formularios personalizados utilizando herencia. Version control via export import. It's not integrated with Git at this point, but that is a plan for the future. Control de versiones vía importación, exportación y además con planes de integrar con Git y GitHub. And there are several quick start samples and templates. So you can get started within 10 minutes. You can have really advanced working code that you can integrate in with Microsoft Access. Y también ya tienen muchos ejemplos y plantillas de inicio rápido. En más o menos 10 minutos puedes ya tener un código que ya puedes integrar ahora en Microsoft Access. One of the things that is new since Juanjo gave his presentation is there's a custom TwinBasic development environment. Prior to this, you had to use Visual Studio Code. So I'll be demonstrating this in a few minutes. Algo nuevo que salió después de la presentación que hizo Juanjo es que tiene su propia IDE. O sea, tiene su propio programa para escribir el código, para trabajar, y está escrito en TwinBasic utilizando WebView 2. It's a fully functional development environment. It allows for better form design than VS Code. And VS Code will work as a development environment at some point in the future. But all the focus for this year is on developing the new development environment. La idea es completamente funcional. Es mejor para diseñar formularios utilizando la idea de TwinBasic que utilizando VS
Code. Y antiguamente se tenía que utilizar VS Code, VBS Code. Y ahora todo el trabajo está enfocado en la IDE de TwinBasic y recomenzarán el trabajo con VS Code en 2023. Okay, so let's look at some samples of what you can do using TwinBasic. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que se puede hacer con TwinBasic. La propia herramienta que vais a ver ya está hecha en TwinBasic. Todo lo que tengo. Okay, so to start, up here we have a custom ribbon com add-in. And this was built in about 10 minutes using the sample code in TwinBasic. Aquí tienen un add-in personalizado com hecha más o menos en 10 minutos utilizando TwinBasic. And that exact same com add-in can be built to run in multiple Office applications, including Excel and Outlook. Funciona igual en Excel, tanto como en varias otras aplicaciones Office. And within the add-in, you can identify what host application is running, whether it's Excel or Access. Y dentro del add-in se puede identificar la aplicación host. You can also create custom ActiveX controls in TwinBasic that you can add to a form in Microsoft Access. También se puede crear controles personalizados para formularios. Que vean aquí un ejemplo. This is listed under ActiveX controls. Y está ubicado bajo ActiveX Controls en el formulario. Y aquí lo ven, mi ActiveX Control, hecha completamente utilizando TwinBasic. And you can also create custom properties, and all of this is available on the sample code. And I also have, I've written a couple of articles in English on nolongerset.com that go step by step through how you can do this. Tengo algunos artículos escritos en inglés en nolongerset.com en mi site, y allá pueden ver paso por paso cómo se construye ese control ActiveX add-in. Now, as most of you probably know, Internet Explorer reached its end of life a few days ago, and the Access team is working on a WebView 2 new browser control, but that's at least 6 months away from being complete. In the meantime, you can actually create a WebView 2 ActiveX control using TwinBasic. Como sabrán, hace solo algunos días, Microsoft terminó el soporte, el apoyo para Internet Explorer. Disculpen, el equipo Access tiene planes de integrar el WebView 2, pero eso ya va a tardar por lo menos 6 meses. Pero ahora pueden construir un control utilizando WebView 2 con TwinBasic. And a brief reminder that this is still a beta project, so there are still some rough edges. El proyecto está, como he dicho, a 99% completo en cuanto a código y 80% en cuanto a interfaz de usuario. Todavía tiene algunos bugs.
aquí tienen el editor Mónaco, que está hecho en HTML y está en el control Web View 2. Disculpen. Y en Access como control en un formulario. Está construido en JavaScript. Está funcionando dentro de Microsoft Access. Está hecha utilizando un WebView 2 Control ActiveX, completamente hecha utilizando TwinBasic. El futuro de Microsoft Access ya llegó. Okay. So let's switch over to the Visual Basic development environment now. And we'll look at some of the things that you can do to customize the code editing, the code editor. Ahora vamos a ver la IDE y ver algunas personalizaciones que se pueden hacer. So this is a custom tool window built in TwinBasic and integrated into the development environment. Es un window personalizado hecha utilizando TwinBasic que se puede utilizar en el editor de VBA para Access. ¿Habéis entendido lo que es eso, no? Eso es algo, ¿no? Wait a moment. Ajá. Esto es en el... Espera un momento que les explico otra vez, que es que no lo han entendido. Esto es el editor de VBA de Access. Tú puedes crearte tus propios complementos y botones ActiveX para tu editor VBE. Y desde él tener herramientas personalizadas para tu editor de código de Access. O sea, esto es el que conocéis siempre, que está en negrito, pero es el de siempre, con todas las herramientas. Y aquí acaba de crearse un complemento para el editor VBE. No para VBA, no para Access, sino para su editor. Podéis crearos las herramientas, el MTools, eso, está utilizándolo desde aquí. Gracias, puedes seguir. Okay, onward and upward, Mike. Okay. And this also gets integrated into the toolbar so that you can toggle the window on and off. And this is just sample code, but that's already built into the samples in TwinBasic. So it gets you past the usual stumbling blocks when you're building a VBE add-in. Y este código también hace parte de los ejemplos que vienen junto con el TwinBasic. Okay, so you can also create ActiveX DLLs. And so I've already done that. I've created one called my test library. These are the ones that you would access here through the tools references. También se puede crear DLLs ActiveX. Aquí les tengo un ejemplo. And this works with both early binding and late binding. Y funciona con binding temprano y binding tarde, o sea, early binding y late binding. Another thing that you can do is you can create standard DLLs that do not rely on COM. And this is similar to how you would call a Windows API. También se puede crear DLLs estándar que no necesitan COM y es igual como acceder al API Windows, al Windows API. One of the nice things about doing this, there's you have to add these declare statements, but you can distribute this without having to register it
in the user's registry. Ese tipo de DLL se puede distribuir a los usuarios sin la necesidad de registrarlo en el Windows Registry. O sea, es nada más copiar el archivo y ya. Está disponible. I'm using an absolute file name here, but you don't need to have the path in here. There's an API you can use to tell Access where the DLL is. This would allow you to embed the code in the front end of the Access program, extract it and into a temporary folder, and then tell the code at runtime where to find it. Se puede referir al DLL de forma absoluta, como ven aquí, o de forma relativa, por ejemplo, al folder donde se ubica la aplicación. Okay, so that was a quick whirlwind tour of some of the things that you can already do with TwinBasic. And let's just do a brief demonstration of how you can install TwinBasic. And I'll show you how to build one of these, the COM add-in. Han visto una demostración muy corta de algunos ejemplos. Ahora les voy a demostrar cómo hacer la instalación de TwinBasic y cómo escribir un add-in, como han visto. Okay, so this is my website, nolongerset.com, and this is today's article. Aquí ven el artículo de hoy que se ubica en mi website, nolongerset.com. This just changed in the last couple of days. The page where you get the TwinBasic updates is now here, and you can follow the link from my website to get there. Aquí del artículo pueden llegar a la nueva página de donde encontrar las nuevas versiones de TwinBasic. So you come here to the latest release and you go into assets and you would download the zip file for whatever the latest release is. Aquí se encuentra el archivo zip que tiene el código. Puede ser actualización diaria. Shh, no toque. From there, you just have to run the executable, and that will open up the TwinBasic development environment. Aquí es nada más ejecutar el twinbasic.exe y se va a abrir el IDE. And unfortunately, it's opened up on my other screen. So I'm just going to take a quick screenshot and show you what I'm doing on the other side. So I'm going to be using sample 5, my COM add-in. And once that opens, I'll move the window over to my screen that's being presented. Vamos a hacer el ejemplo 5 y voy a tener que mover el interfase a esta pantalla que se abrió originalmente en mi segunda pantalla. Okay. So this is the code that's required to register to build the add-in. As you can see, most of what you need is already here. Aquí es el código de plantilla para escribir, para construir un add-in. And each one of these
events fires when the add-in starts and when it shuts down. And there's message boxes. You can uncomment these to see where each of these events takes place as the add-in, during the add-in's life cycle. Aquí ven los eventos del ciclo de vida, del life cycle del add-in, y cada uno tiene un message box comentado. Pueden quitarle el comentario para que vean el message box durante el life cycle, el ciclo de vida del add-in. To actually build the ribbon, you can do that with the custom XML. I'll actually be presenting to the Access User Group Europe a way to build ribbon code using VBA, and because TwinBasic is 100% compatible with VBA, if you watch that presentation, all of the concepts from that presentation would also work in this TwinBasic project. Voy a tener una presentación para Access Europa, en donde voy a mostrar cómo construir un ribbon en VBA y está 100% compatible con TwinBasic. So this is how we get the add-in to show up in both Access and Excel. El DLL registración es como se hace para que aparezca en Excel y en Access. Como ven aquí el código, acceso al registry, y le pone el nombre, una descripción, el comportamiento de inicio para Excel y para Access. Nada más se necesita. And you can follow the same format here to add this to Word, Outlook, PowerPoint, and other Office applications. Igual para Word, Outlook, PowerPoint o otras aplicaciones de Office. Pero cambiando esto, sería para cualquier herramienta. Un complemento para Word. Tienes Word, ya lo tienes en Word. Por eso registra Por eso te lo creas, lo pones en traje, entonces se lo registra. Cada vez que haces, se pone eso en marcha. O en Word se pone eso en marcha. Como una herramienta hecha para Word, como cualquier otro componente. Okay, so before we can build it, first we have to save the changes that we've made. Está guardando el proyecto, es un modelo. A ver cómo plantea un modelo. Lo creas y la guardado bien esa carpeta. This is a very important part of building this. When you build it, TwinBasic is 64-bit compatible, but you have to create your libraries, your ActiveX controls, your COM add-ins. Everything has to match the bitness of Microsoft Access, Microsoft Office. Muy importante que sea de 32 bits o 64, tiene que ser igual a lo que tiene Access o Office en el sistema del usuario. El complemento para 64 tienes que compilarlo como 64. Solo cambiándolo, compilas para 32, compilas para 64 y tienes la misma. And then from here, we just click on this build button and it shows down here what's happening. And it shows that it created MyCom add-in for 64-bit and the type library registered successfully. Aquí ven en el output que ha logrado construir el add-in de formas 64 bits y que fue exitoso.
And at that point, if we, I've already built this, but that's it. Then you would open up Excel. You don't have to do anything additional. All of these, this DLL register server function handles all of the plumbing to register this on your development machine. Ahora está completamente registrado y construido en esta computadora. Y ahora es nada más abrir Excel o Access para utilizar el add-in que hemos hecho. Si buscas el DLL, lo importante que escribes aquí, te envíes ese nombre. Se llamaría, en este caso, Friendly Naming. Además, complemento de Pepito. Descripción. Now, if you were to deploy this to another machine, you would have to make sure that you, the way you run this registry, DLL register server code is with the reg server 32 utility built into Windows. Para registrar una otra máquina, otra computadora, se tiene que utilizar el comando reg server 32 que ven en la pantalla. Tú lo publicas en tu máquina y se lo llevas al cliente. Y desde TSB32, con una línea que es esa línea que está escrita, y que lo envía en su equipo del cliente. O puede ser un script que paga automáticamente. Now, if you come back to this page after the presentation, you want to take a look at it. I have additional links here, previous videos. Including some by Wanho. Excuse me. Si después de la presentación hoy quieren anotar el website nolongerset.com/Madrid 2022, verán etapa por etapa lo que hemos hecho aquí y también enlaces a otros artículos y algunos videos incluyendo el video que he hecho que hizo Juanjo sobre TwinBasic en esta página. And then there are also some how-to articles that will show you how to do some of the demos that we stepped through today and some of the other features, along with additional reading on TwinBasic. Y otros artículos sobre otra funcionalidad de TwinBasic y cómo hacer algunos ejemplos. Okay. So these are just some of the things that that we reviewed. This slideshow is also going to be available. It is already available, and these links all work in the slideshow to take you to the articles on my website that show you how to do these things. Está disponible para ustedes esta presentación PowerPoint y todos los enlaces que aquí ven funcionan para que tengan más información sobre lo que hemos hecho hoy. And another thing that I didn't show, if you have VB6 projects, you can import those directly in from the VBP file into TwinBasic. And with the exception of some form functionality that's not quite there, everything will come over without any problems. Lo que no he demostrado es que también si tienen un proyecto VB6, pueden importar el archivo .vbp en su trabajo de TwinBasic y aparte de alguna funcionalidad de formularios funciona 100%. This is the roadmap for TwinBasic, and that link will take you to the current roadmap in GitHub. El enlace les llevará a la página de la hoja de ruta que se encuentra en GitHub. So, and this is Q2, which we're about at the end of Q2, WebView 2, form and ActiveX controls. And I believe all of those things are supported at this point.
todo lo que ven acá en el Q2 está ya hecha y funciona en TwinBasic. And then these are the upcoming quarters for the end of this year and the beginning of next year. These are just highlights. There are additional features that you can see if you go to the website and look at the full roadmap for TwinBasic. Aquí ven algunos ejemplos del trabajo que viene en el resto de este año y al comienzo del 2023. Pueden ver todos los detalles en el enlace que está encima de esta página. So there are a lot of additional features that will be coming down with TwinBasic. Multi-platform, so you can run this on Android and Apple devices in the future. Possibly WebAssembly, which is a new way of developing websites, and also a web server, a high-performance web server that you can run in TwinBasic. En el 2023 tienen planes de soportar multiplataforma, o sea, pueden escribir código que funcione, por ejemplo, en Android o en WebAssembly o también en un servidor web. This is the licensing, and I believe Wanho, there's a special announcement that you might want to make at this point for a discount for attendees. Esos son los precios normales, pero para los participantes hoy en esta presentación hay un descuento aún mayor y Juanjo tiene los detalles. No sé si quieres hablar de esto, Juanjo. Sí, aparecen tres tipos de licencias. Tener en cuenta que la diferencia inicial del gratuito es solamente que aparece un splash, una versión no gratuita. Todo lo demás es 100% operativo, excepto alguna cosa más como la compilación de 4 bits. Ellos hacen un tipo de suscripción siempre por licencia y no de pago único, porque es una aplicación de desarrollo que se la pagas hoy y van a estar siempre teniendo soporte, necesitan tener mantenimiento. Inicialmente eran una cantidad más grande, unos 50 euros al mes, hicieron un descuento de un 35% por pronto pago, porque aún están en fase beta, operativa, de 35 euros al mes, un 35% de descuento. Ya nosotros durante un par de semanas necesitar la licencia final, la licencia para trabajar, es un 50% sobre el precio inicial. O sea que se podría quedar aproximadamente unos 25 o 20 euros la licencia profesional y en unos 35, 38, no sé, 50% sobre el precio que aparece en su página web. Habría que estar diferente con Wayfields y él nos diría, oye, el precio se te quedaría en tanto. Eso no quiere decir que no podamos trabajar con una versión gratuita. Es decir, si yo necesito trabajar con 64 bits y además sin splash, tengo que utilizarlo. Si no lo necesito, tengo la gratuita, totalmente compatible. Y Mike también hace una apuesta grandísima con nosotros. A nadie más en todo el mundo le ha hecho esa oferta. A nadie más. Él tiene una licencia en su página de un 35%, o sea, de un 35-40% de descuento. Como algo excepcional, nos da un 50% durante un periodo muy corto de tiempo. Bueno, no ganó, pero yo le agradezco a Wayfields el esfuerzo que hace. ¿Sabéis qué? Hago un paréntesis. Mike Wolfe no es el autor de la aplicación. La aplicación él lo hace desinteresadamente. Porque él apuesta, igual le traduces un poco después esto a Mike. Mike ha hecho una apuesta de que cree que el futuro de VBA va a ser esto. Él cree que en el 2025 Microsoft va a comprar para hacer VBA 8. He hablado un poco de tu predicción, Mike, sobre VBA, sobre TwinBasic. So talk a little bit about your predictions for TwinBasic, your thoughts about it in general. Sure. So I think
based on what we've seen out of the Access team, they're not really focused on building new functionality into Microsoft Access. I think a lot of the new innovations are going to come from TwinBasic and the ability to create ActiveX controls. I think a lot of it is going to come from a small number of people within the Access community that are going to start creating more third-party controls and more additional functionality that will be added on to Microsoft Access. Bueno, para mí es evidente que no hay mucha innovación que viene por parte de Microsoft en Access, sobre todo en el programa central, en la funcionalidad de Access. Y las innovaciones, los mejoramientos, nuevas funcionalidades vienen de gente, de un grupo de gente que está involucrada en la comunidad Access, por ejemplo, TwinBasic. Entonces, el mejoramiento de la funcionalidad de Access viene por third parties, por terceras partes, por otras empresas que construyen add-ins o aplicaciones que aumentan la funcionalidad de Access, como por ejemplo a TwinBasic. I also think there's a decent chance that TwinBasic replaces VBA in the Office application suite in roughly 2025, in about 3 or 4 years, once it's had time to mature and shows that it is 100% backwards compatible. If Microsoft can buy it from Wayne and just drop it in to the Office suite, then I think we could be developing in a much better code editor and a more capable language. And I think that's 2025 is still the year that I'm looking at for when that might be possible. También creo, dado la falta de trabajo en Access por parte de Microsoft, que es posible, sino probable, que alrededor del año 2025, que Microsoft compra y hace la integración de TwinBasic dentro de Access y de las aplicaciones de Office. O sea que TwinBasic viene a ser parte de Access y de Office alrededor del año 2025. Yo lo veo como una posibilidad. La forma para Android, Linux y Mac. Eso fue una pregunta, disculpe, no escuché bien. No, les aclaraba algo, sigue. Perfecto, gracias. Okay, go ahead, Mike. Any questions? This is a website that I showed earlier with all the resources and additional reading. Aquí tienen nuevamente el enlace para la página que he construido para esta presentación hoy, con las informaciones, los videos y todo lo encontrarán aquí en esta página web. Y ahora les agradezco mucho y quería intentar de responder a algunas preguntas. Algo. ¿Tiene o tendrá disponible Preview como control en la plataforma? Preguntan si tiene o si tendrá disponible TreeView como control en esta plataforma. Do you know, Mike, if TreeView is either available or easily built using TwinBasic? It's in the works. Because I asked Wayne about it a few months ago, because I was going to include it in my previous presentation to Vienna, and I believe I don't think it's available yet, but it is on the roadmap. There will be some kind of a TreeView control available.
está siendo desarrollado, no está listo ahora, pero sí está en la ruta para, would you say for this year? Or? So if it's something that somebody's interested in, if you go to the GitHub page and put it down as open it as a feature request. So there is, let me bring that up. There's an issue page. So the TwinBasic is not an open source project, but Wayne is using GitHub as a way to track feature requests. And of course, I'm not signed in right now. Okay, but you can come here. Si van, y también si van a GitHub, a esta página, github.com, Wayne Phillips a TwinBasic, pueden ver el trabajo que está siendo hecho y también pueden anotar sus una pedida para algún funcionamiento. Por ejemplo, aquí puso TreeView y Okay. Vamos a mostrar un segundo la interacción con ellos. Puedes poner en el buscador del can you find Lunasoft in the Gitmail, in the GitHub con TwinBasic? Puedes buscar Lunasoft en el GitHub de TwinBasic para que vean una integración. Can you go to GitHub and into TwinBasic and type in Lunasoft? Is closed. Crea current search query request. Da igual, es igual. ¿Está mal escrito, Juanjo? Estaba escrito como usuario, pero da igual. Vamos a acude un segundo al editor del TwinBasic. Es verdad. Da igual, da igual. ¿Puedes ir un segundo al editor del TwinBasic? Can you go to the TwinBasic editor? A la ventana de inmediato. To the immediate window? En la ventana de inmediato, aquí veis una opción, que es ordenar ascendente o descendente los eventos. Ese botón de ordenar en el debug console, el botón que aparece de ordenar, descender, de cambiar el orden del debug console, fue una sugerencia que hice yo, y al día siguiente estaba implementado en TwinBasic. O sea, la interacción con Mike con Wayne es muy larga, muy rápida y muy buena. Y responde a lo que le preguntamos. Juanjo was just telling them that Mike, or rather Wayne, is very responsive to feature requests. Yes. And a lot of very fast releases. There's usually 3 or 4 releases every week. Y trabaja muy bien, muy rápido. Normalmente en una semana 3 o 4 versiones minoras. No hay más preguntas. Si quieres decirnos alguna cosa más, Michael, y si no, terminaremos porque llevamos 1 hora de retraso con las charlas, pero ha sido muy intenso. Si quieres decir algo más. Anything else that you'd like to say, Mike, before we wrap up? I just want to thank Juanjo. Thank you, George, for translating for me. It's a real honor to be invited to speak internationally like this. And I just want to thank all of you for attending and for having me speak today. So, muchas gracias. Les quería agradecer por la oportunidad de presentar hoy y es un honor para mí de
poder estar virtualmente con ustedes en Madrid. Gracias a Juanjo por organizar la conferencia y esta presentación, y les agradezco muchísimo. You're welcome. And Mike, maybe next year we fly to Madrid, huh? What do you say? Tal vez el año próximo vayamos a Madrid por persona, Okay. Fantástico. Muy bien, George, muy bien, Mike. Muchas gracias y seguimos hablando. Okay. Gracias. Gracias. Bye bye. Bye bye. See you later. Bye. Buenas noches. Sí. Buenas Buenas noches. noches. Bye bye.